El Renacido se basa en una historia de un hombre llamado Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio en la película. Pero la historia de Hugh Glass es aún más loca y grotesca de lo que se muestra. Para comenzar, Hugh Glass nació en un lugar llamado Scranton, Pennsylvania, en 1783, y sus padres eran inmigrantes irlandeses y escoceses. En sus primeros años, Hugh era un hombre de mar, hasta que su barco fue abordado por el infame pirata francés Jean Lafitte. Hugh tuvo la opción de morir o convertirse en pirata, y claro, él eligió convertirse en pirata en lugar de ser asesinado, y vivió los siguientes años de su vida siendo obligado a realizar incursiones piratas, asesinando, matando y haciendo todas las cosas que hacían los piratas. Finalmente, después de unos 2 años, Hugh escapó de sus captores piratas, saltando del barco y nadando a tierra, y fue ahí que llegó a las costas de Texas. Por supuesto, siendo quien fue, aun cuando llegó a tierra no estaba exactamente a salvo. Los indios Karencowan patrullaban las costas y no eran exactamente amables con piratas. Además, se rumoraba que estos indios eran caníbales y nada les encantaría más que capturar y comerse a un pirata europeo. Por lo que el señor Glass tuvo que abrirse camino a través de su territorio sin un mapa ni nada. Dirigiéndose a Kansas, Glass estaba viajando con otro hombre que escapó de la flota pirata también, y aunque pensaban que estaban fuera de peligro una vez que llegaron a Kansas, no lo estaban. Ambos fueron capturados rápidamente por una banda de indios Pawnee. Los Pawnee colgaron al compañero de Glass de un árbol con la cabeza hacia abajo y le clavaron agujas de pino por toda su piel y por todo su cuerpo, para luego prenderlo en fuego. Glass se vio obligado a ver todo aquello, ya que él era el siguiente en la fila. Sin embargo, cuando los Pawnee estaban a punto de llenarle el cuerpo con agujas de pino y prenderle fuego, Hughes les ofreció a los indios un gran paquete de vermellón, un tinte de polvo rojo brillante que podía usarse para pintura de guerra y otros propósitos. Y funcionó. A los Pawnees les encantó este polvo y terminaron invitándolo a vivir con ellos. Él vivió con los Pawnee por unos 2 años e incluso tomó una de las indias como esposa antes de continuar su viaje a San Luis. En San Luis es donde Hugh Glass encontró por primera vez el comercio de pieles y se convirtió en montañés. Básicamente, su trabajo consistía en vivir en las montañas, viviendo solamente de lo que cazaba y recolectaba, atrapando castores y vendiendo e intercambiando sus pieles con empresas de pieles y tribus indias. Después de cierto tiempo, Hugh respondió a un anuncio en la Gaceta del Missouri, donde el general William Henry de la compañía de pieles Rocky Mountain buscaba reclutar al menos 100 hombres para ascender el río Missouri como parte de una empresa de comercio de pieles. Durante su viaje, la compañía de un centenar de hombres se detuvo a comerciar con una banda de indios, pero estos en vez de comerciar terminaron matando una gran parte de los montañeses. Los montañeses, por su parte, prendieron fuego indiscriminadamente a todo el valle, resultando en la muerte de muchos hombres, mujeres y niños, en lo que terminó siendo una guerra total en la que Hugh se encontró justo en el medio. Increíblemente, después de toda esa guerra, Hugh sobrevivió, y él con otros 13 hombres comenzaron a dirigirse hacia Yellowstone para atrapar castores. Un fatídico día en su viaje, mientras caminaba por el bosque, Hugh se encontró en un área sospechosamente despejada, que terminó siendo un nido de osos. Lo que sucedió después es básicamente lo que pasó en la película. Hugh fue atacado por la osa madre de una forma brutal. La osa, después de romperle varios huesos, arrancó trozos de su cuerpo, incluyendo piel y carne, y se lo tiró a sus cachorros para que se lo comieran. A eso se sumaron los cachorros, que se unieron para desgarrarlo mientras la madre lo sujetaba. Cuando el resto de los hombres de Hugh llegaron a él, los osos estaban comiéndoselo vivo por pedazos, y es ahí donde sus compañeros mataron a los osos y rescataron al señor Glass. Pero Hugh era un desastre, destrozado y mordido por doquier. No podía ver, no podía hablar, no podía moverse. Los hombres hicieron lo mejor que pudieron para vendarlo, pero se prepararon para encontrarlo muerto a la mañana siguiente. Sin embargo, Hugh sobrevivió, y con la necesidad de avanzar, el general Henry decidió que los hombres hicieran una camilla improvisada para arrastrarlo el resto del camino. Pero después de un tiempo tratando de llevar al casi muerto Hugh en una camilla a rastras por un terreno accidentado a través de las montañas, empezó a no tener sentido.
Aún pensando que Glass estaba a las puertas de la muerte, el general decidió dejarlo atrás, dejando a 2 hombres con él para que lo enterraran cuando lo inevitable sucediera. El nombre de esos hombres pasó a la historia como Fitzgerald, que era un hombre mayor de la misma edad que Glass, y Bridger, que era solo un adolescente. Después de 5 días, Hugh todavía estaba vivo, pero ahora no estaban solos en las montañas. Los acompañantes de Hugh estaban siendo acosados por los indios Cree, que los buscaban para matarlos. Y es en ese fatídico día que Fitzgerald decide tomar todas las pocas posesiones de Hugh, algo de comida, un rifle, algunas balas y demás, y abandonándolo dejó a Hugh destinado a una muerte segura, ya fuera por sus heridas o porque los indios se encontraran. Fitzgerald y Bridger, en un último esfuerzo, arrastraron el cuerpo inconsciente de Hugh hasta el borde de un arroyo, y ahí lo dejaron. Pero Hugh no murió. Después de varios días volvió en sí, bebió agua del arroyo y comió bayas de un árbol que afortunadamente estaba dentro de su alcance. Solo uno de sus brazos y una de sus piernas le funcionaban. Todo el resto de su cuerpo estaba roto, maltratado y desgarrado por el ataque de la osa y sus cachorros. Después de unos días de estar consciente, Hugh, enfurecido porque lo habían dejado por muerto, decidió que se arrastraría por cientos y cientos de kilómetros a través de las montañas hasta llegar a Yellowstone para encontrar a los hombres que lo abandonaron. De su tiempo viviendo con los Pawnee, Hugh había aprendido a valerse por sí mismo. Durante su viaje continuó lavándose y cuidando sus heridas como pudo. En un momento dado vio una manada de lobos atacando a un búfalo y arrastrándose logró ahuyentar a los lobos para comerse parte del cadáver del búfalo crudo. Poco después, y ya un poco más fuerte por la carne de búfalo, Hugh se encontró con una aldea india abandonada. Y aunque no tenía personas, aún allí habían perros, y Hugh logró estrangular a uno para comérselo. Eventualmente pudo caminar. Sus heridas, huesos y ligamentos estaban sanando, pero lo único que no estaba sanando era su espalda, que a este punto estaba cubierta de gusanos que vivían y se alimentaban de las heridas abiertas. En su camino, Hugh se encontró con un grupo de indios Sioux que eran amistosos y no querían hacerle daño. Estos indios, al ver en el estado en que se encontraba, le alimentaron y hasta le cosieron piel de oso en la espalda para cubrir sus heridas abiertas infestadas por gusanos, y lo ayudaron a llegar al fuerte Kiowa, donde se quedó por unos días. Allí se encontró con unos comerciantes de pieles franceses, a los que logró convencer para que lo colocaran en un bote que lo llevaría río arriba, aún tratando de encontrar a los hombres que lo habían dejado por muerto. Hasta ahora, Hugh se había arrastrado, tropezado y caminado 400 kilómetros. Este bote río arriba lo llevaría otros 500 kilómetros más en su búsqueda de venganza. Pero cuando junto a los comerciantes de pieles franceses llegaron a su destino, Amanda, una aldea india donde comercializaban pieles de castor, encontraron que la aldea había sido tomada por los indios Cree, los que no pasaron la oportunidad y una vez más asesinaron a todos los compañeros de Glass. Una vez más estaba solo en el bosque siendo perseguidos por indios, y justo cuando la avanzada estaba a punto de capturar a Hugh, un grupo heroico de indios Amandan se abalanzó sobre los Cree, rescatando a Hugh de una muerte segura, y lo llevaron al fuerte Tilton. Una vez en el fuerte Tilton, Hugh podía quedarse a descansar y tomar un respiro, pero no quería descansar. Todo lo que quería hacer era cazar a Fitzgerald. Después de que fue atacado por un oso, dejado por muerto y 6 meses gateando en las montañas congeladas, comiendo búfalo crudo y con gusanos en la espalda, Hugh no podía hacer nada más que concentrarse en su venganza. Prosiguiendo con su búsqueda, Hugh encontró a su antigua compañía en el fuerte Henry, a lo largo del río Bighorn, pero solo Bridger estaba todavía en el fuerte. Después de hablar con él y como Bridger era solo un adolescente, Hugh se dio cuenta que él había sido básicamente un espectador inocente en todo esto, y Fitzgerald era la única persona responsable. 6 meses estuvo en el fuerte Henry, detenido por un invierno infernal, y todo lo que podía hacer era pensar y planear su venganza contra el hombre que lo había dejado tirado por muerto. Pero tan pronto como pudo, saltó un bote que se dirigía río abajo en una misión oficial de la compañía de pieles al fuerte Atkinson, que es donde se decía estaba Fitzgerald. En su viaje, el grupo se encontró con lo que pensaban eran indios Pawnee a lo largo del río, pero terminaron siendo indios Cree, y Hugh se encontró en otra batalla con estos indios. En el caos de la pelea, algunos de los compañeros de Hugh escaparon en el bote, pero él, por supuesto, no tuvo tanta suerte,
y se quedó solo en el desierto, siendo una vez más cazado por los indios. Después de caminar 650 kilómetros a través del desierto implacable y con nada más que una navaja, Hugh llegó al fuerte Atkinson y allí finalmente encontró a Fitzgerald. Pero hubo un problema. Fitzgerald inteligentemente se había unido al ejército de los Estados Unidos y ahora era propiedad del gobierno. A Hugh Glass no se le permitía matar a un soldado, así que nunca se pudo vengar. En serio, después de todo eso, ese fue el final de la historia. No hubo miradas dramáticas, ni peleas, ni nada. Hugh Glass había regresado de entre los muertos y se había arrastrado por un año entero, cosa que ni siquiera podrías comenzar a imaginarte, solo para que te digan que no puedes vengarte. Y esa es la historia real de Hugh Glass. De una manera es aún más loca y controvertida de lo que muestra la película. Gracias por ver este video y asegúrate que le das un me gusta y te suscribes al canal para conocer más sobre las curiosidades de la historia que no encontrarás en tus libros de texto. Nos vemos en la próxima.